Estimados aprendices de la tecnología en gestión logística, les doy una cordial bienvenida. Hoy, siendo 20 de septiembre, un día más de nuestra formación, muy pocos días quedan de nuestra formación. Esperamos que estos últimos días en el cual nos podemos encontrar en atención sincrónica podamos estar la mayor cantidad de aprendices posible. Saludo a los aprendices que en este momento nos acompañan. Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a esta sesión. ¿Qué tal ese fin de semana? ¿Sí me los consintieron? ¿Si estuvieron en familia? ¿Pudieron adelantar sus cositas? ¿Cómo van? Daniel Fernando, Denis, Eliana, Feni, ¿cómo están? Profe, muy bien, gracias a Dios. Ahí con moral ya. ¿Ya con moral? Sí, Porque claro. hoy reporté notas y no estás entre los que vamos a citar al plan de mejoramiento, por eso. Gracias a Dios, sí, gracias a Dios. Excelente. Bueno, pues me alegra mucho, Daniel. ¿Y las chicas cómo van? La representante de las chicas, que nos cuente cómo van. Muy bien, profe, todo perfecto por este lado. Bueno, me alegra mucho. Gracias, Litsi. Bueno, pues hoy vamos a iniciar una actividad muy importante para ustedes y es la recta final, las evidencias de la recta final de este proceso formativo. Y de aquí en adelante no debería faltar nadie porque realmente hoy explicamos cómo va a operar el proyecto formativo de entrega y todas las preguntas aquí veré el lugar se van a responder en esta sesión. Bien, entonces bienvenidos a la primera fase de elaboración de nuestro proyecto formativo llamado Propuesta Plan Maestro de Logística. Cuando ustedes iniciaron en la fase de inducción, yo les indiqué que nosotros íbamos a hacer un proyecto formativo que estaba, sus componentes eran varias fases de proyecto, y ese proyecto formativo, realmente en conclusión, debe ser la entrega de esta propuesta de Plan Maestro de Logística Comercial. Entonces, este es el producto final de este proyecto formativo. Y para que ustedes tengan idea de dónde va, está nuestro diseño curricular de este proyecto formativo. Entonces, eso lo tienen ustedes al inicio de la formación. Bien, entonces, bienvenidos a esta segunda sesión de la fase evaluación. Vamos a iniciar con un momento de oración. Posteriormente vamos a hacer la explicación del proyecto formativo, propuesta Plan Maestro de Logística. Luego vamos a explicar un tema que ustedes ya muchas veces han visto en esta tecnología con varios instructores, que es el tema de matriz DOFA o FODA. Y vamos a iniciar con la explicación de la evidencia número 3 de la fase evaluación llamada análisis DOFA del entorno. Bien. Ese es nuestro orden del día de hoy, chicos. Vamos a iniciar con el primer punto. Inclinamos nuestra carita y vamos a hacer nuestra oración. Vamos a pedirle a nuestro Señor estas bellas palabras que nos ilumine y nos dé mucha fortaleza en este último mes larguito que nos queda de etapa lectiva. Señor, te damos gracias por la vida y la salud de mis aprendices, de su familia y demás seres queridos. Te pido, Señor, que los ilumines, les concedas sabiduría, fortaleza, paciencia y perseverancia durante toda su etapa lectiva que ya casi culminan. Motívalos y permíteles siempre ver la luz cuando todo parezca oscuro. Ayúdalos a valorar siempre este bello regalo que les diste, la formación. Consérvales a ellos, tus hijos, su alegría, fe y esperanza, para orar siempre y cumplir tu santa voluntad. Amén. Amén. ¿Alguien desea hacer una adición a esta bella oración? ¿Alguno de los aprendices presentes desea completar esta oración? Pedir por algo, ofrecer o dar gracias. ¿Nadie? Ok, muy bien. ¿Me están escuchando bien, verdad? ¿Me confirman? Sí, señora. Sí, señora. Okay. Bueno, entonces, Sí, señora. de la mano de Dios vamos a iniciar con toda nuestra vitalidad y nuestro interés en este proceso que iniciamos hoy, que es la elaboración de nuestro proyecto o propuesta Plan Maestro Logística Comercial. Muy bien.
El primer párrafo es la introducción a nuestro proyecto, entonces para que tengan ustedes presente. Como se ha mencionado en actividades de aprendizaje anteriores, el Plan Maestro de Logística Comercial es una herramienta administrativa que permite la integración, la coordinación, la colaboración y la comunicación entre todas las áreas involucradas del servicio al cliente, incorporando las mejores estrategias y tácticas para cada uno de los procesos internos de la empresa y aprovechando al máximo todos sus recursos de ella o de esta organización. ¿Bien? Es muy importante que tenga en cuenta, estimado aprendiz, que el plan maestro se va a realizar a través de 4 fases, las cuales se deberán ir socializando o que el día de hoy más bien voy a socializar y vamos a ir ejecutando semana por semana. ¿Bien? Y es aquí las 4 fases. Hoy les voy a explicar la primera fase de este proyecto Plan Maestro. Entonces, muy atentos a esta explicación de esta primera fase. ¿Cuáles son las partes componentes de este proyecto? Entonces, para construir el proyecto vamos a hacerlo a través de 4 fases, como lo acabamos de ver. Y esta es la estructura que vamos a manejar. Entonces, las partes componentes de nuestro Plan Maestro de Logística Comercial en una empresa siempre tienen un diagnóstico inicialmente que se hace a través de herramientas como por ejemplo DOFA, PEST, las 5 fuerzas de Porter, entre otras que ustedes ya conocen. Pero en este sentido vamos a hacer uso de la DOFA. ¿Bien? Posteriormente, la segunda parte componente de nuestro Plan Maestro de Logística es la planeación estratégica, que ustedes ya conocen. Y esos son temas que ya hemos visto, pero que aquí lo que vamos a trabajar es sobre una sola empresa. Podemos hacer este proyecto individual o grupal y en la medida que vamos haciendo la primera fase, el instructor nos corrige esa entrega de esa primera fase y para la segunda entrega debo corregir lo que el instructor me hizo, las sugerencias que me solicitó para la entrega de la segunda fase y así sucesivamente. Entonces, por eso es que aquí dice que una vez usted ha realizado la fase 1, la evidencia 3, análisis DOFA del entorno, que voy a explicar el día de hoy, es donde ustedes van a hacer el diagnóstico de la empresa, cómo está su ambiente interno y externo. ¿Bien? Cuando ustedes suban esta evidencia en plataforma, como ustedes siempre lo han hecho en el mismo enlace, ya les voy a indicar el enlace que está establecido para ello, usted debe esperar a que el instructor califique y retroalimente esa evidencia. Las correcciones que el instructor haga sobre esta evidencia, usted no debe, digamos, dejar a un lado esas sugerencias o solicitudes porque las debe hacer para la siguiente evidencia. Entonces, cuando yo califique la evidencia de la fase 2, planeación estratégica, yo voy a calificar 2 cosas. 1, la entrega adecuada de la evidencia de planeación estratégica de acuerdo a lo que yo expliqué en la sesión en línea, más la corrección de la fase 1, análisis DOFA. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me han comprendido o hay inquietudes? Sí, señora. Los caballeros, ¿cómo vamos? ¿Tienen inquietudes? Sí, señora, bien pueda. Bueno, entonces, cuando ustedes me envían a mí, vayan a enviar a mí el documento de la fase 3, llamado Integración de Áreas Involucradas en el Servicio al Cliente, ustedes me van a entregar el documento corregido de la fase 1, es decir, el de análisis DOFA, más el corregido de la fase 2, planeación estratégica, más el documento 3 de la fase 3, llamado Integración de Áreas Involucradas en el Servicio al Cliente. ¿Bien? Entonces, aquí ya vamos nosotros teniendo un documento que consta de 1, 2 y 3 fases. Vamos consolidándolo o agrupándolo para poderlo formar finalmente el completo, que es el Plan Maestro de Logística. Lo vamos haciendo paso a paso ese documento, construyendo ese documento paso a paso. Cuando ya vayamos en esta evidencia y entreguemos esta evidencia de la fase 4, evidencia 6 llamada Plan Maestro de Gestión Logística, que es el documento final, ese documento final deberá contener el documento de análisis DOFA del entorno, fase 1, completamente corregido por el instructor y digamos, con las sugerencias establecidas por su instructor y corregido por ustedes. Lo mismo con las correcciones de la evidencia de la fase 2, planeación estratégica. Lo mismo con las correcciones de la entrega que hicieron de la fase 3, integración en áreas involucradas del servicio al cliente. Y este documento final ya ha sido corregido.
porque ya les habré corregido la 3, la 2 y la 1. Aquí faltaría es el documento como tal, la última corrección. ¿Bien? Entonces, aquí ya entregaríamos el proyecto final, que sería el plan maestro de logística comercial de la empresa que ustedes van a elegir. Es la misma empresa para desarrollar todas las evidencias. Y con las mismas personas van a desarrollar las mismas evidencias, o si lo hace individual, siempre lo tendrá que hacer individual. Es claro la explicación de estas partes, componentes del documento y el documento final o proyecto, que es plan maestro de logística comercial en la empresa que elijan. ¿Hay alguna inquietud, por favor? ¿Me dicen? No, señora. ¿No? Héctor, los demás, ¿cómo vamos? Daniel. Bien, bien. Sí, señora, pues la verdad, ahí el inicio no lo pude ver, pues me quedé sin señal, pero yo después miro esa partecita del video. Ok, muy bien. La primera parte la voy a explicar hoy, esta evidencia la explico hoy. Lo que dije fue que una vez yo califiqué esta primera entrega del proyecto, que es fase 1, análisis DOFA, ustedes esas correcciones las deben realizar antes de que me envíen este documento, porque cuando ya me envíen el documento de fase 2, deben enviarme el de fase 1 totalmente corregido, más el desarrollo del documento de fase 2, planeación estratégica. Bien, entonces en la medida que vamos haciendo entrega, corregimos el anterior para ir conformando el documento corregido de principio a fin. Instructora, ¿Sí? una preguntita. En cada fase se van uniendo en un solo documento las fases, ¿sí o no? Exactamente. Es como si un documento tuviera 4 partes. Entonces vamos haciendo las partes poco a poquito. Pero usted no me va a entregar en la segunda entrega no me va a entregar el mismo documento de la fase 1, porque yo ya se lo he corregido. Me lo he de entregar corregido de la fase 1 en el documento de la fase 2. En la medida que usted va entregándome, me va corrigiendo los anteriores para que al final ya el documento esté completamente corregido. ¿Me hago entender? Ok, al final ya se entregan un solo documento todo. Exactamente, un solo documento todo, que se ha ido construyendo fase por fase. Bien. Entonces, al realizar estos 4 documentos, 1, 2, 3 y 4, los vamos a ir consolidando y logramos obtener al final la propuesta de plan maestro de logística comercial en la empresa elegida. Bien, entonces eso es todo, no es nada del otro mundo, solo quería dejar esos parámetros claros. Y entonces aquí les voy a dar los últimos lineamientos para la entrega de este proyecto. Entonces, yo le voy a pedir el favor a cada uno ¿quién de la ficha 210478 me colabora subiendo los pantallazos o las diapositivas o los slides de aquí en adelante? Y de la 83, ¿quién me colabora? Para las personas que no asistieron. ¿Quién me colabora de la 82? Listo, profe, ya le acabé de tomar el pantallazo y lo compartí. Camilita. Y gracias. Gracias, Camilita. Y de la 83 Sí, está Henry, ¿verdad? ¿Henry está? ¿O Wilson me colabora del 83? Yo la estaba, instructora. Ah, no, perdóname, Denis. Colabórame, porfa, con la diapositiva, ¿vale? Entonces, esta es la primera que van a subir. Les agradezco, me avisan para poder continuar. Ya puedo continuar con la siguiente diapositiva. Gracias, instructora, qué pena que voy en la moto. Señora, ya. Tranquila, ahí te salió un apoyo. Mi Diosito les llegó así, como Él es tan grande y misericordioso. Bueno, entonces, esta fotico ya está de las diapositivas, ya están en el grupo. Yo las estoy enviando. Sí, señora. Gracias, ¿y Camila? Bueno, esta siguiente le van tomando de aquí en adelante a todo lo que vaya a publicar, por favor. Bien, entonces, indicaciones para la entrega del proyecto final de la tecnología. El proyecto se debe realizar en una sola empresa, en la misma empresa. Todas las fases deberán ser desarrolladas en la misma empresa. Bien, lo que ya había indicado anteriormente. Punto 2 a tener en cuenta. Puede realizarse de manera individual o de manera grupal. Usted ya debe elegir. Ya después no puede decir que lo va a hacer grupal, no. De principio a fin se desarrolla o individual o grupal. Bien. 3. Cada fase de proyecto, ya sea 1, 2, 3 o cuarta, tiene su propia entrega. Cada una la debemos subir en el link establecido que el instructor le irá diciendo cuando explica las evidencias y que ustedes ya están viendo en plataforma desde que inició la fase de ejecución.
la fase evaluación. Y deberá subirse en plataforma para calificar cada parcial de entrega y deberán estar pendientes de las correcciones de su instructora, pues si estas existen, deberán realizarlas para la siguiente entrega, de modo tal que al final de la fase 4 el documento del proyecto esté listo y aprobado. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, las correcciones generadas en la entrega del documento de la fase 1 deben corregirse para la entrega del documento de la fase 2 y así sucesivamente en las siguientes entregas. ¿Hasta aquí es claro? Creo que de lo que acabo de decir anteriormente en la diapositiva, aquí está escrito para que no me digan que pronto no entendieron. ¿Sí? El cuarto punto dice que debe ser sustentado el proyecto. Es decir, no solamente es hacer un documento que se va a ir construyendo fase a fase, sino que aparte de todo, en la última entrega lo van a sustentar con un video. Entonces, de ese proyecto, el plan maestro de logística comercial debe ser sustentado por cada uno de los integrantes del grupo, ya sea si lo va a hacer solito o individual, pues lo debe sustentar usted solo, pero si lo va a hacer en grupo, cada uno de los compañeros que hacen parte del grupo lo deben sustentar. ¿Recuerdan ustedes cuando sustentaron la maqueta? Que Sí, ustedes señora. hicieron una socialización. Bueno, pues así lo van a hacer, si desean con cámara o sin cámara, pero todos deben hablar y cuando hable cada uno de sus compañeros en la sustentación debe presentarse. Buenas, mi nombre es Juan Pérez y ahora voy a explicar tal cosa. ¿Sí? Si son 4 personas, cada uno puede explicar cada una de las fases. ¿Bien? El resumen de cada una de las fases. O si son 5, pues deben organizar esas 4 en 5 personas. O las 4 fases y la última persona las conclusiones y de pronto algo adicional que ustedes vean que es importante informar. ¿Bien? Entonces ustedes se organizan. Ese documento, ese video lo deben subir, subir ya sea en Drive o en YouTube y el enlace de ese video lo deben incorporar en ese proyecto final de la entrega de la fase cuarta. En la fase cuarta deben ingresar link, grabación de la sustentación del proyecto final de la tecnología, plan logística comercial, 2 puntos y el enlace. Que ese enlace previamente verifiquen que abra para evitar devolverles el trabajo. Esto que he acabado de decir, estimados aprendices, para ustedes ha sido claro o hay algún tipo de inquietud. Sin pena y sin vergüenza, hagamos las preguntas para evitar que después nos surjan y de pronto nos quedemos hasta ahí. Bien, entonces, me hacen por favor saber si hay algún tipo de inquietud. Instructora, si lo hace uno... ¿Hay algún límite para el tiempo? Perdóname, creo que hablaron 2 personas. ¿Cómo es la pregunta? Siga, compañero. Creo que fue Henry. Ah, ok. Bueno, entonces primero las damas. Te escuchamos. No, le habló Harold. Sí, Qué diga, pena, diga, instructora, con Henry. Ah, ¿Hay algún Henry. Bueno, tiempo entonces primero Henry. para la grabación? Primero líder. ¿Límite? Límite de grabación, no hay límite. Usted puede extenderse el tiempo que considere pertinente. Siempre y cuando aborde la explicación del proyecto totalmente, ¿no? No es decir, este proyecto es tal cosa y se acabó, no. Tiene que sustentar las cuatro fases de ese proyecto formativo. Y las conclusiones del proyecto, común y corriente como una sustentación que se hace en una entidad en una institución educativa. ¿Bien? Y Héctor creo que tenía la otra pregunta. ¿Te escuchamos, Héctor? No, instructora Harold. Ah, Harold, discúlpame. Se me cambió hoy el tono de voz de los chicos. Bueno, Harold, te escuchamos. Una preguntita, ¿también tiene que ver el asunto de calificación de entre el líder y los integrantes o no? Siempre los grupos, cuando se trabaja en grupos, siempre el líder debe calificar el trabajo de los demás, siempre. Listo, instructora. Para saber la participación, en paréntesis se escriben entre excelente, bueno o malo. Califican a sus compañeros, pero esa calificación debe ir en todas las fases. ¿Bien? Ok.
En cada fase, en la entrega que hagan, el de la fase 1, como grupo, califican a cada compañero. En la entrega de la fase 2, califican a cada compañero. En la entrega de la fase 3, califican a cada compañero. Y en la fase de la entrega 4, que es el proyecto final, califican a cada compañero. ¿Bien? Listo, instructora, claro. Perfecto. ¿Alguna pregunta adicional hay del proyecto? Porque ya iniciamos el tema. ¿Hay preguntas en el chat? No estoy viendo el chat. Si hay preguntas, ¿me colabora alguno de los líderes? No, señora, no hay preguntas y por mi parte está todo claro. Ok, perfecto. Mil gracias. ¿Los demás vamos bien? ¿Seguro? Última palabra. Solo me contestan los de siempre. ¿Los demás están ahí? ¿Están bien? ¿Están patinando? ¿O de verdad van bien? Los que no confirman los demás, ¿cómo vamos? Bien, sí, señora. Por acá bien. Ok, bueno. Bueno, entonces vamos a iniciar con la explicación de la primera parte o primera fase de este proyecto, que es la matriz DOFA. ¿Alguien podría decirme qué es la matriz DOFA? Ustedes vieron matriz DOFA muchas veces en esta etapa lectiva. Ustedes vieron, hasta con la instructora de ética, vieron la matriz DOFA personal, ¿cierto? ¿Alguien podría decirme qué es la DOFA? Sí, Bueno, dale, Héctor. Héctor y Primero luego la- Litsi. Ah, bueno, Dale, qué ¿cómo? caballerosidad. Ah, bueno, entonces Litsi y luego Héctor. Muchas gracias, Héctor. Bueno, la matriz DOFA es una herramienta que utiliza una empresa, una organización para hacer un análisis Ujú. y evaluar, digamos, los impactos que puedan causar en su entorno. Esto aplica, por ejemplo, para la parte exterior, proveedores, la misma sociedad, el país, la economía, y otros riesgos o amenazas o fortalezas o debilidades internas, y pues la idea es que se evalúen y se mejoren y se implementen planes de acción para corregirlos cuando son negativos. Exactamente. Muy bien, Litsi. Ahora sí, el caballero Héctor, que hay caballeros virtuales también. ¿Te escuchamos? Buenas noches, instructora, compañeros. La matriz DOFA es un esquema organizacional, bueno, se implementa en cualquier tipo de organización, ¿no? Incluso las ONG, o sea, no solamente las empresas privadas, sino las empresas públicas, o sea, cualquier organismo, cualquier entidad organizada maneja el esquema DOFA para poder analizar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades para que su organización, independientemente de la índole que sea, pueda funcionar de forma correcta. Así es, Héctor y Litsi. Muy bien. ¿Alguien más se anima a participar? ¿Todos callados? ¿Es porque sí? ¿Están bien? Bueno, ¿cómo les fue a ustedes cuando hicieron su DOFA personal? ¿Recuerdan? ¿Qué hicieron ustedes con esos Sí, señora. resultados de la DOFA personal? Camilita, cuéntanos. ¿Qué hiciste tú con esos resultados de la DOFA personal? Pues fue como un análisis de uno mismo, pues prácticamente nos autoevaluamos nosotros mismos. Exactamente. Y eso es un diagnóstico. La autoevaluación es un diagnóstico, ¿verdad? ¿Y para qué nos diagnosticamos? ¿Para qué creen que es importante diagnosticarse? Para ser pues como mejor persona. Para conocer cómo nos encontramos actualmente. El diagnóstico se hace para saber cómo es el estado del arte, en qué momento, cómo me encuentro hoy, para saber cómo quiero llegar a ser mañana, ¿verdad? Para yo saber cómo quiero llegar a ser mañana, pues primero tengo que partir de un hoy, de un presente, de saber que en este presente tengo unas fortalezas que debo saber cuáles son, que debo tener también unas debilidades y debo saber cuáles son, que en donde me encuentro puedo tener unas oportunidades para crecer mi empresa o crecer más como persona, y tengo unas amenazas que puede que me afecten, pero también me pueden afectar positivamente, y debo saber cuáles son para poder saber cómo actuar en caso se generen o se manifiesten. ¿Ya? Entonces, vemos aquí una presentación muy bonita de una DOFA que me pareció muy visualmente muy agradable para ustedes. Y la matriz DOFA,
analizamos dos partes componentes. Analizamos el ambiente o el factor interno de la empresa y el factor externo de la empresa. Entonces, analizamos nuestras fortalezas, este es el factor interno en la parte superior y el factor externo en la parte inferior del rombo. En la parte superior, que es el análisis del ambiente interno de la organización, tenemos que la empresa debe analizar las capacidades especiales y recursos con que ella cuenta. En debilidades, debe determinar los factores que ubican a la empresa en una posición desfavorable. Y también debe analizar de puertas para afuera cómo está la organización en su entorno externo y es qué oportunidades la empresa visualiza como positivas y favorables para el entorno de la empresa. Y qué amenazas de ese entorno externo detecta como situaciones que pueden afectar o atentar contra la estabilidad y posiblemente permanencia de la empresa en ese sector económico. Bien. Lo que estoy haciendo es un brochazo y vamos a ver este video que nos va a consolidar la información para continuar con este importante tema para su vida personal y laboral. Si no escuchan el video al inicio, me hacen el favor y me indican. Vamos a estar muy atentos al video. Al final de él vamos a comentarlo. Muy bien, muy atentos, por favor. Análisis FODA. Hola Juanita, ¿cómo te va? Qué bueno que estás disponible. Siempre estabas muy ocupada atendiendo a los clientes y no tenía oportunidad de saludarte. Hola Hugo. Sí, lo que pasa es que se han reducido las ventas y el ritmo de trabajo, debido a la creación de nuevos negocios cerca de aquí que ofrecen los mismos productos. Pero bueno, en este negocio es normal, solo hay que resistir hasta que algunos cierren, ¿no lo crees? Pues tal vez no. Lo que necesitas es aplicar un análisis FODA y definir algunas estrategias para no llegar a eso. Puedo explicarte cómo ahora mismo. Cuando iniciaste, ¿recuerdas por qué se llenaba tu negocio? Porque era nuevo y nadie más ofrecía lo que tenía. Ahora ya no es el único. No precisamente por eso. Lo que pasa es que ofrecías una gran variedad de productos y no había necesidad de buscar en otra parte. Eso es una fortaleza. Claro, lo malo es que los proveedores no me surten a tiempo y ahora prefiero aprovechar cada 15 días para pedir de todo lo que hace falta. Vaya, eso es una debilidad, pero puedes eliminarla encontrando otros proveedores o pedirles que surtan el menor tiempo. También puedes incluir paquetes o promociones de productos de fácil venta, ofreciendo productos que no se consuman de manera frecuente, así tendrás mayor movimiento de todo tu inventario. Contarías con otra fortaleza. Ahora, si sigues así, abrirán más empresas cerca de ti y tal vez tú seas la que tenga que cerrar. Y si no implementas una estrategia, esto será una amenaza. Debes aprovechar las oportunidades que se te presentan, como la escuela que tienes frente a tu negocio es una gran oportunidad. Puedes ofrecer promociones a estudiantes para que consuman tus productos, al igual que ofrecer productos saludables para los padres de los estudiantes y clientes del gimnasio que abrirán a la vuelta de tu negocio. ¡Qué buenas ideas, Hugo! No había pensado en eso. Entonces, eso es un análisis FODA. Pero tú estudiaste eso. ¿Yo cómo puedo saber cuáles son mis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas? No te preocupes, es muy fácil. Para identificar las oportunidades y amenazas, puedes utilizar la metodología PESTA, la cual consiste en un análisis de factores externos, es decir, políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ambientales que te pueden afectar o puedes aprovechar. Para identificar los factores internos, es decir, tus fortalezas y debilidades, lo puedes realizar mediante el análisis de tu cadena de valor. Pero, ¿cómo se identifican esos factores? Mira, la cadena de valor se divide en actividades primarias que intervienen directamente en tu producto, desde la obtención de tus insumos, los procesos de transformación, hasta hacerlos llegar a tus clientes. También involucra lo que haces para satisfacer a tus clientes. Por otro lado, las actividades secundarias, que son un gran soporte para agregar valor a tu producto, como el abastecimiento, la tecnología, relación con los colaboradores y la infraestructura. Claro, ya entiendo, Hugo. Muchas gracias por tu apoyo. Trabajaré ahora mismo en el análisis FODA de mi empresa. De nada, amiga. Ahora, cóbrame esto, por favor. ¿Aceptas pago con tarjeta? No aceptamos pago con tarjeta, lo siento.
Tiempo después, el negocio de Juanita obtiene más clientes leales, ofrece promociones a clientes frecuentes y cuenta con una gran variedad de productos de interés para la zona en la que se encuentra. Y sí, ya acepta pagos con tarjeta. Muy bien, chicos. ¿Cómo les pareció la explicación del análisis DOFA? Sí, estuvo muy buena, bastante didáctica. Muy didáctica, exactamente la palabra. Y les pregunto, ¿matriz DOFA es lo mismo que matriz FODA? Sí, es lo mismo, que es diferente orden, pero no altera el producto. Exactamente, es lo mismo, es lo mismo. Bien, entonces, para que no se me vayan a confundir y digan, no, es que esto es otra herramienta y la estructura me está confundiendo, ¿no? Es para que cuando ustedes vean, DOFA o FODA es lo mismo, solo que se invierten en cuanto al medio ambiente interno o externo, entonces, para que no se me vayan a confundir. Miren que ahí vimos la situación ya en una empresa, de cómo usted puede analizar cuáles son digamos, sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades y sus amenazas, y que si usted no presta atención a ellas, ¿qué puede llegar a ocurrir? ¿Bien? ¿Alguien desea hacer algún comentario al respecto de lo que vieron en el video? ¿Sí? ¿Te escuchamos? ¿Sí, señor? Harold, te escuchamos. Pues ahí viendo yo el video, ¿no? Ahí vemos que nosotros, pues más que nosotros los colombianos somos también muy oportunistas, ¿no? Porque también aplicamos mucho la cuestión de la pesta, que es lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, ambiental. Bueno, porque nosotros, por así decirlo, en cualquier oportunidad vemos negocio. Hay veces nos saltamos esa matriz DOFA, no vemos las debilidades ni las amenazas y solo vemos puras oportunidades. Por eso hay veces cuando se implementa algún negocio, hay mucho riesgo de que el negocio caiga, ¿no? Porque no aplicamos muy bien esa matriz y pues ya lo último pues se pierde el negocio. Entonces la idea también de ahí es aplicar la DOFA y encontrar las debilidades en cada negocio para así fortalecernos más. Exactamente, como todo buen colombiano, nosotros vemos que al vecino le está yendo muy bien y entonces están haciendo empanadas, le ponemos las empanadas al frente. Pero bueno, el objetivo realmente de la DOFA es que nosotros realmente miremos qué podemos nosotros corregir, qué podemos aprovechar y qué podemos sacar el mejor provecho de lo que tenemos positivo y que tenemos nosotros en oportunidades positivas, pero desde el buen sentido de la palabra, para que realmente nosotros tengamos un mejor alcance en cuanto a proyección organizacional se refiere. ¿Bien? Ok, entonces el análisis DOFA, o también llamado FODA, es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa u organización, es decir, cuando usted le indican que halle la situación actual de la empresa, ¿qué es lo que le están solicitando? Que haga un qué. Un diagnóstico de cómo está, ¿no? Exactamente, por favor. Acuérdense que ustedes van para pruebas TIT, ¿no? Y ustedes deben conocer estos conceptos básicos porque les van a sugerir varios casos y ustedes deben saber cómo interpretarlo para poder escoger la mejor opción. Entonces, muy atentos por favor a mis palabras y si no preguntamos, va a ser más difícil para poder conocer muy bien la información. Permitiendo de esta manera obtener de un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. Una vez que yo ya me tomé el trabajo de hacer el DOFA para conocer mi situación actual o mi diagnóstico, cómo es que estoy, pues yo tengo que mirar qué tantas fortalezas tengo, qué tantas oportunidades tengo, qué tantas debilidades y qué tantas amenazas. Pueden haber más debilidades de la empresa, por ejemplo, que fortalezas. La empresa puede tener más debilidades que fortalezas, pero puede ser también al contrario. La empresa también puede tener más fortalezas que debilidades. Externamente, la empresa puede tener más oportunidades que amenazas, pero este es un diagnóstico que nosotros realmente debemos hacer a conciencia. Y esto no es esta fase no es una fase de chévere o que voy a pasar
el DOFA que ustedes hicieron en evidencias anteriores y simplemente copio y pegue, le cambio la portada y pongo los demás y ya, no es eso. Por eso me estoy tomando el trabajo de explicarle muy bien el tema DOFA. De lo contrario, hubiera dicho, ustedes ya vieron el tema y hagan la DOFA o peguen la misma que han pegado anteriormente. No. Esta es una evidencia que ustedes van a realizar a conciencia, que van a hacer muy bien y que si no la hacen bien, se les va a corregir y tendrán que hacerla bien, porque ustedes saben que la corrección la deben hacer para la siguiente evidencia y para qué hacer doble trabajo. No vamos a hacer reprocesos, por eso desde el principio les indico que vamos a hacer las cosas bien para evitar que tengamos correcciones y tengamos que volver a hacer lo que no hicimos inicialmente. ¿Hay alguna inquietud? ¿Escuché? Yo tengo cierta inquietud. Sí. Estoy muy activo hoy. Sí, me alegra mucho. Por fin. Okay. Yo tengo una cuestión. Si digamos en un diagnóstico de cierta empresa no encuentro ninguna fortaleza y tengo pocas oportunidades, pero tengo una larga lista de debilidades y amenazas, ¿ahí qué puede pasar? Es imposible que no vayan a haber mínimo 2 fortalezas, porque las fortalezas en una empresa es aquello que, por ejemplo, la hace mantenerse en el mercado, mantenerse en pie. Por ejemplo, que tenga un personal altamente capacitado es una fortaleza. Que tenga un personal muy comprometido es una fortaleza. Que la empresa esté ubicada en una zona geográfica, digamos, aledaña a al parque industrial es también una fortaleza. Por ejemplo, que esté certificada con sistemas de gestión de calidad, también es una fortaleza. Entonces, si una empresa no tuviera fortalezas, pues no va a existir o se va a tender a acabar con el tiempo, más bien. En la medida que avanza el tiempo, la empresa tiene que generar más fortalezas para poder mantenerse en el mercado, porque es una balanza. Imagínense ustedes una balanza. Si yo tengo más aspectos negativos que positivos, pues ¿a dónde se me va a inclinar la balanza? Hacia lo negativo. Y la empresa debe tener un equilibrio. Entonces, por esa razón es que es importante que hagamos las correcciones, que luego de que yo identifique esta DOFA, yo deba tomar esas estrategias cuando yo cruzo. Eso no lo vamos a hacer en esta evidencia, pero ustedes ya lo han hecho en evidencias anteriores. Cuando yo ya he hecho una vez la DOFA, yo genero al cruce de debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, yo puedo generar estrategias para atenuar o digamos, aminorar el impacto y volverlo una estrategia para que no me afecte, sino que me beneficie y yo poder generar una contingencia con antelación, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante esta herramienta que las empresas realmente lo realicen de una manera muy consciente y muy concienzuda. ¿Bien? ¿Respondí tu inquietud? Sí, señora. En pocas palabras, no importa si está empezando, ¿no? Tiene que haber una o dos fortalezas. Si la empresa está empezando, ¿es tu pregunta? Sí, o sea, porque también hay que ver cuando empieza una empresa, ¿no? Que no comienza con la lista de fortalezas ni oportunidades como ya es una empresa ya con bastante tiempo. Déjame que te me estás adelantando. Yo hice un cuadro con preguntas para que ustedes cuando vayan a construir esta DOFA, que no lo van a hacer copiando y pegando las que han hecho, lo van a hacer muy concienzudo porque les voy a tener una herramienta aquí para que se hagan unas ciertas preguntas para definir muy bien fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, ya tenme ahí esa preguntita que ya te la voy a solucionar más adelante. Entonces, miren, voy a pedirles el favor a cada uno de ustedes, 4 personitas me colaboran para que me lean una persona las fortalezas, otra persona las oportunidades, otra persona las debilidades y otra persona las amenazas para esta empresa que les traigo aquí de ejemplo. ¿Quién me colabora con las fortalezas? Un caballero que no haya hablado. ¿Tú? Ah, bueno, listo, Harold. Y un caballero después que no haya hablado, por favor, se va preparando y me colabora. Te escuchamos. Fortalezas: cumplimiento de la producción, conocimiento pleno de todos los procesos productivos, disponibilidad de las láminas de aluminio, flexibilidad en las estrategias, infraestructura para resguardo de materias. De materiales. Entonces, lo que nosotros debemos conocer es qué es lo que nosotros hacemos bien. Eso van las fortalezas. Por eso están específicas ahí, pero ustedes pueden plantear, obviamente, ajustadas a la organización. Una dama que me colabore leyendo las oportunidades. ¿Quién me colabora? Yo las leo.
Denis, te escuchamos. Oportunidades. Materiales de mejor calidad, capital de inversión para nuevos equipos, alianzas estratégicas con proveedores, empleo de sistemas de información, programación y logística de actividades, disponibilidad de láminas translúcidas. Ok, muy bien. Entonces, mire que las oportunidades son del ambiente interno o externo de la empresa. ¿Interno? Oportunidades. Ah, perdón, externo. Externo, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo analizo en el entorno que me puede beneficiar a mí? Por ejemplo, están incorporando los paneles solares. ¿Considera usted que de acuerdo a su negocio, esa tecnología que está en el ambiente externo me puede beneficiar? ¿Es una oportunidad para usted? Analice. Por ejemplo, para ellos las láminas translúcidas, para ellos es una ventaja porque es una oportunidad para cambiar o innovar su producto. ¿Bien? Que cada vez en el mercado generen mejores productos o materias primas con mejor calidad. Bien, entonces, es todo lo que nosotros debemos analizar para poder, bueno, generar alianzas estratégicas con proveedores. Puede ser que vengan inversión extranjera y a mí me convenga hacer una alianza con un investment de ese talante. Bien, entonces analizar eso. Un caballero que me colabore con las debilidades. ¿Quién me colabora? Un caballero que no haya hablado, por favor, para escuchar su bella y melodiosa voz. Profe, te colaboro. Gracias, Juan Sebastián. Debilidades, por favor. Sustitución de materiales inadecuados, ganchos de agarre. Alto nivel de burocracia organizacional. Deficiente supervisión en mantenibilidad de las infraestructuras. Falta de máquina maquiladora. Maquiladora. Y errores de ingeniería. Fallas en ejecución de mantenimientos preventivos. Ok, entonces las debilidades son del ambiente interno o del ambiente externo. Interno, profe. Interno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que en la casa nos estamos haciendo mal? Es lo que uno analiza. ¿Qué es lo que nos estamos descachando? Es más, de aquí de dónde sale esta información. ¿De dónde creen que podemos sacar las debilidades en una empresa? ¿De dónde puedo tomar esa información? ¿De qué partes? Son varias partes que yo puedo tener esa información. ¿Quién me puede decir? ¿De dónde puedo yo preguntar esos problemas que estamos presentando en la empresa? Una es de los clientes. Quejas de satisfacción del cliente. Las quejas que se dan en la satisfacción del cliente, en el análisis de satisfacción del cliente, de quejas yo puedo tener las debilidades, porque yo puedo ver que esa queja es reiterativa periodo por periodo. Entonces ya es un comportamiento frecuente y eso para mí es una debilidad. ¿Bien? ¿De dónde más? Esa es la debilidad más grande de los proveedores, profe. Los proveedores. Entonces también puedo tener quejas internas de, por ejemplo, un incumplimiento o varios incumplimientos de proveedores consecutivamente en la calidad para producción de las materias primas, ¿verdad? Entonces, eso genera atrasos en la producción, eso genera incumplimientos, eso genera problemas y estancamiento en el cumplimiento de órdenes de pedido. ¿Qué más internamente podemos tener en fallas? En los operarios, ¿no? De los operarios. ¿En cuanto a la persona o en cuanto a qué? Los procesos. En cuanto a los trabajadores. En cuanto a la forma de trabajar. Sí. Si son negligentes, por ejemplo, yo tengo cantidad de trabajadores, pero es como si no tuviera ninguno, ¿verdad? Entonces hay que analizar eso. ¿Qué tanto nivel de sentido de pertenencia tienen nuestros trabajadores? ¿Cómo es el clima organizacional de la empresa? ¿Cómo es la cultura organizacional de la empresa? ¿Es positiva o nos está afectando? Digamos, si los procesos están o no estandarizados, ¿creen ustedes que es una debilidad o es una fortaleza? Depende. Si están estandarizados sería una fortaleza, pero si están no estandarizados y cada vez hacemos las cosas de una manera diferente y cuando llega una persona hacemos las cosas de otra manera y cada vez que cambia el personal hacemos las cosas de diferente manera. Eso es un proceso que no está estandarizado y que con el tiempo va a generar problemas para el producto final. ¿Bien? Entonces eso sería una debilidad. ¿Qué más? El despilfarro.
Por ejemplo, que ustedes tengan un presupuesto y tengan ustedes que van a hacer la producción de, por ejemplo, 5.000 pares de zapatos. Y ustedes saben que digamos, para producir 5.000 pares de zapatos tienen que tener cantidad de cuero, tantos taches, tanto hilo, tantos trabajadores, pero resulta que cuando íbamos terminando la segunda fase de la producción nos dimos cuenta que nos faltaba cuero. O hubo un problema de determinación en planeación de materiales, tuvimos un descache ahí, o sencillamente no estuvimos haciendo gestión adecuada de los insumos durante el proceso de producción. ¿Alguien desea hacer algún comentario? ¿Tienen el audio prendido? ¿Quién desea opinar? Ok, ¿alguien más desea hacer algún aporte al tema que estamos tratando? Por mi parte no, señora. Ok, muy bien. Entonces, amenazas, ¿quién me colabora leyendo las amenazas? Una dama. ¿Qué dama que no haya hablado hasta el momento me puede colaborar si es tan amable? Amenazas. Variaciones Bien, en Yaritza, el bienvenida. mercado, escasez de insumos y materiales, incremento constante de los costos, regulación gubernamental, baja oferta de divisas para la importación de insumos y equipos, escasez de insumos y materiales. Ok, luego de la pandemia, ¿ustedes consideran que fue un problema para ustedes la compra, por ejemplo, las empresas de construcción y en general todas las empresas tuvieron un problema externo por este tipo de situación, en este caso de salud pública, por pandemia? Sí, señora. ¿Cierto? Señora. A todos los sectores impactó negativamente. Bueno, eso por ese lado. El cambio de divisa, que si el dólar aumenta, afecta importaciones o exportaciones. Si el dólar aumenta. Importaciones. Exactamente, ¿por qué? Porque debo dar más pesos por un dólar y viceversa, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista, si para mí es una amenaza o es una oportunidad, porque es externo, ¿no? Entonces yo podría mirar la divisa o como una oportunidad o como una amenaza. La escasez, señor. Eso lo que tú dices del dólar es cierto porque anteriormente, en semanas atrás, el dólar incrementó hasta un tope de 4.600, 4.700. Sí. Entonces la cuestión de los materiales de construcción estaba muy alta y comenzó a verse un poquito de escasez, aunque no fue notorio, pero siempre hubo... Y no solamente por el dólar fue impactado, sino porque las empresas no estaban produciendo y solamente tenían lo que habían producido y esto generaba que se cobrara valores extremos. Chicos, cuando se me vayan a conectar y se me salgan, se me conectan con correo oficina para que no interrumpamos la sesión. Les agradezco, por favor. Bien, entonces, para los que se están vinculando de nuevo, les estoy permitiendo el ingreso. Ingresan con su correo oficina para no tener que interrumpir la sesión e ingresen directamente. Bien, ok. Bueno, entonces, en conclusión, la matriz DOFA o FODA es una herramienta para realizar un diagnóstico o análisis de la situación actual de una empresa, que consta de dos partes. En esta matriz DOFA o esta herramienta DOFA, yo voy a poder analizar tanto un ambiente interno de la organización, de puertas para adentro, lo que pasa en la empresa, cómo estamos, tanto positiva o negativamente, y vamos a también analizar externamente la empresa, el ambiente del ambiente externo de la organización. Entonces, ¿qué analizo yo en el ambiente interno de la organización? Yo voy a analizar para poder generar esa matriz DOFA cuáles son mis debilidades, que es lo negativo, y cuáles son mis fortalezas, que sería lo positivo que tengo en la empresa. Y en el análisis externo, no solamente debo mirar de puertas para adentro, sino de puertas para afuera. Esos dos ambientes son importantes analizarlos. Y en el de puertas para afuera, que es el ambiente externo de la empresa, yo voy a analizar qué externamente de mi empresa, qué oportunidades hay para que me beneficien a mí internamente y qué amenazas hay que me puedan perjudicar. Por ejemplo,
naturalmente hay amenazas también, no solamente amenazas del cambio de política, por ejemplo, un nuevo decreto, una nueva resolución. Por ejemplo, por pandemia fue un efecto dominó. Si se dieron cuenta que ya los almacenes tenían que tener un aforo, o se podía atender solo por número de cédula, o teníamos de pronto que cerrar y no abrir, solo ventas por internet. Entonces, mire que todo esto es externo y me afectó internamente. Por eso es tan importante que las empresas, y realmente yo creo que en ninguna DOFA antes de la pandemia había establecido en el ambiente externo una amenaza que era posiblemente una pandemia mundial. ¿Quién tenía ese ítem identificado en su matriz DOFA de la empresa como una posible amenaza? ¿Qué opinan ustedes? No está actualizado. Es que ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita, verdad? Pero yo creo que ahora en adelante, yo creo que sí vamos a ver, porque esto no puede ser la única pandemia que nos va a pasar. Yo creo que puede tener este tip o este ítem contemplado de aquí en adelante, porque no se sabe, ya nada se sabe. Bien, entonces hay que tener en cuenta que si pasa nuevamente, ¿qué es lo que vamos a hacer para que no nos cojan, como dicen, con los calzones de abajo, ¿no? Entonces hay que estar preparaditos. En conclusión, la matriz DOFA, entonces, es una herramienta analítica que permite examinar aquella información del mercado que nos afecta positiva o negativamente en nuestra empresa a nivel interno o externo a ella. Y permite identificar también, luego de determinar esos factores internos o externos, qué estrategias o qué iniciativas la empresa va a tomar frente a esas debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que mitiguen el impacto de ellas y que fortalezcan la posición de la empresa en el mercado donde ella está participando. Bien, entonces, la matriz DOFA, como lo comenté anteriormente, consta de un análisis interno y externo. El análisis interno de la empresa es donde analizamos las fortalezas y debilidades de su negocio, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de control. Lo que usted tiene dentro de la empresa, usted lo puede controlar como dueño de la empresa, ¿verdad? Usted puede decir que si tiene un trabajador negligente, pues usted va a llamar al orden al trabajador negligente. Pero si hay un cambio de divisa, usted no puede hacer nada, porque es un factor externo y usted no lo puede manejar. Usted tiene que ajustarse a esa realidad. Bien, ejemplo de factores internos: recursos humanos, recursos de capital, activos fijos, y esto es muy importante lo que están viendo acá, porque de acuerdo a eso es que ustedes van a empezar a generar los factores internos de su empresa. Recursos gerenciales, recursos estratégicos, aspectos en que usted supera su competencia o es el líder, aspectos en que su competencia lo supera a usted, entonces en el caso sería una debilidad. Bien, entonces es importante este factor analizar, esos factores analizar dentro del ambiente interno. Dentro del ambiente externo, entonces, la parte externa mira qué oportunidades y amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado donde usted está participando. Aquí tiene usted que desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades. ¿Qué pasa si una empresa, digamos, no está en contacto mirando fuentes, por ejemplo, periódico, prensa, radio, televisión, no se documenta con el mundo, no se conecta con el mundo diariamente para saber qué pasa externamente? Y si, por ejemplo, tiene una ventaja y nunca se enteró o no se dio por enterado, por ejemplo, arancelariamente nunca se dio por enterado, o que el gobierno le puso a ese tipo de empresas unas restricciones o unos impuestos o unos requisitos para operar, ¿qué pasa si la empresa no está conectada con el mundo? Pues va a tener afectaciones de multas posiblemente o cesación de la operatividad de la misma. Bien, entonces es muy importante que la empresa no viva blindada dentro de sí, de puertas para adentro, solo analizando qué le pasa dentro de la empresa, solo analizando su ambiente interno, sino que también esté conectada con el mundo externo para que ese mundo externo lo conozca, lo viva y se ajuste a él para que le sea a favor. ¿He sido clara hasta aquí, estimados aprendices? Sí, señora. Sí, señora. Ok, entonces, ¿qué factores yo voy a analizar en el ambiente externo? Un ejemplo,
acá son unos ejemplos, no es que solamente van a analizar estos. Los proveedores, ¿bien? Porque los proveedores son externos, mercados, el mercado como tal en el que participa exteriormente, los clientes, la comunidad le daña a esa empresa, ¿bien? Entonces es una afectación, la comunidad puede afectar la empresa, sí, ustedes se han dado cuenta que la comunidad donde la empresa se encuentra puede afectarla, puede dar vandalismo hacia la empresa. Por ejemplo, en los paros ustedes se dieron cuenta que externamente afectó las organizaciones, de pronto ruido, bien, atracos, por ejemplo, ciudades que tienen un alto nivel de secuestralidad, complicado orden público en general, o afectaciones externas por ejemplo, tsunamis, incendios, esa zona de pronto que sea muy seca. Por ejemplo, en Barranca Bermeja tenemos afectación por la refinería en cuanto a gases tóxicos, ¿verdad? En el ambiente. A veces hay días que huele mucho. Todo Barranca Bermeja, por la refinería básicamente. Entonces, esto es que afecta a la comunidad. La planta, digamos, afecta a la comunidad, pero ¿qué de lo que está externo afecta a la empresa? Es lo que nosotros tenemos que estar mirando, qué es lo que nos está afectando o qué nos estaría beneficiando. Cambios legislativos, por ejemplo, cambio de gobierno, ya viene cambio de gobierno el otro año, entonces, ¿creen ustedes que la DOFA de este año va a ser diferente a la DOFA del 2022 o no? Sí, señora. Bueno, les pregunto, ¿la DOFA la hacemos solamente una vez en la vida para la empresa? No, hay que actualizarla cada vez que surge algún cambio o se detecta alguna novedad en cada proceso. Exactamente. Cada cambio administrativo. La DOFA yo creo que es un análisis que uno debe ser mínimo anual, porque es que anualmente cambian los gustos y necesidades de los clientes, cambia el personal, se ajustan procesos, se adicionan servicios, hay nuevas regulaciones gubernamentales, hay cambios de gobierno, hay cambio de divisas, tenemos de pronto expectativas diferentes. Entre otros aspectos, es importante que esa DOFA esté actualizada y en constante evolución, porque es la que nos permite tener en cuenta todos esos aspectos que hemos analizado en este momento. Bien, entonces, veamos entonces qué son las debilidades. Ya vimos qué son los ambientes internos y externos. Ahora veamos específicamente cada una de las partes componentes. ¿Qué son debilidades, qué son oportunidades, qué son fortalezas y qué son amenazas? ¿Quién me colabora leyendo qué son debilidades? ¿Wilson está? ¿Wilson Remolina está? Señora. Wilson, bienvenido. Léeme, por favor, qué son las debilidades, si eres tan amable. Claro que sí, profe. Gracias. Debilidades son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. Muy bien, Wilson. ¿Quién más me colabora que no haya participado al momento? Yo, instructora. Henry. Oportunidades. Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa y que permiten obtener ventajas competitivas. Muy bien, esto ha sido claro realmente para que explicar más de lo que ya hemos hablado, pero es más claro aún cada vez más. Fortalezas, una dama que no haya participado al momento, ¿quién me podría colaborar? Leyendo las fortalezas. ¿Ninguna dama? ¿Ninguna quiere hablar? Muestra, miramos entonces. Yo lo leo. Déjame ver, espérame porque... Eliana y Feni. Eliana y Feni, ¿listo? Eliana y Feni me colaboran, por favor. Eliana lee fortalezas y Feni lee debilidades. Eliana, ¿la escuchamos? Ahí, espérate un momento que aquí metí el dedito. Bien, fortalezas, por favor. Te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Fortalezas son las capacidades especiales con que cuenta la empresa y por lo que
y por lo que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia, recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen y actividades que se desarrollan positivamente. Gracias, Eliana, qué voz tan maravillosa. Mira, hay que saberla explotar. Muy bien y muchas gracias. Feni, te escuchamos. Gracias. Amenazas. Feni, colabórame leyendo las amenazas, por favor. Feni está, pero no está. Instructora sí está, pero dice que no puede leer porque como que está en el trabajo. Jesús Manuel Carreño. Jesús, ¿me colaboras por favor leyendo las amenazas, Jesús? Jesús Carreño. Bro, yo la leo. Ok. ¿Cómo es tu nombre? Daniel Rendón. Ah, Daniel. Gracias, Daniel. Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la pertenencia a una organización. Permanencia de la organización. Muchas empresas por la pandemia quebraron. Y eso es un factor externo, del ambiente externo, y del ambiente externo son las amenazas. Y una amenaza acabó con muchas empresas en Colombia y en el mundo. Ya vemos lo importante que es esta herramienta. Entonces, gracias, Daniel, por leerlo. Entonces, como les decía, la matriz DOFA no se debe realizar una sola vez en la vida de la empresa. Se debe realizar mínimo anualmente. Bien, entonces, para que lo tengan muy presente. Y esta es una herramienta muy buena para que ustedes hagan la DOFA o la FODA o la DAFO. Todas las mismas, un solo Dios verdadero. Y se hagan preguntas para poder definir cuáles serán las debilidades de nosotros, cuáles serán nuestras fortalezas, cuáles serán nuestras amenazas, cuáles serán nuestras oportunidades. Entonces, aquí tenemos nosotros unas preguntas que ustedes pueden realizarse y unos ejemplos de debilidades para que ustedes se guíen. No para que los copien y los peguen, solo para que se guíen. Lo mismo tienen ustedes unas preguntas para que se formulen y esas respuestas lo pueden llevar a usted a que defina las fortalezas. Y aquí tienen unos ejemplos de fortalezas. Amenazas. Tienen también preguntas para que ustedes definan sus amenazas como empresa, que los puede afectar negativamente, ¿bien? Y unos ejemplos de amenazas. Y oportunidades, tienen también unas preguntas para que puedan ustedes hacerse y de esas respuestas van a surgir oportunidades de la empresa. Y aquí tienen algunos ejemplos de oportunidades. Bien, ¿le tomaron fotico a la diapositiva, estimadas aprendices que me están colaborando subiendo al grupo? ¿O los demás compañeros importantes que tomen fotico a esto? Sí, señora, ya la tomé. ¿Sí? Ok, bueno, voy a habilitarle aquí a la persona que ingresó. Un momento, por favor. Miren, tan importante que ustedes realmente ingresen con el correo Micena para que no interrumpan la sesión. Por favor, les agradezco en futuras sesiones, si son tan amables, ingresen con el correo Micena. Muy bien. Este es un ejemplo de, ya en esta entrega, yo espero no ver tan sencilla la DOFA, ¿no? No ver una cosa supremamente básica, hasta escrito con 2 puntos ¿no? Sino que yo espero que en este proyecto, como un proyecto de un profesional casi para salir ya al mundo laboral, la presentación personal también cuenta, ¿bien? Entonces, no me entreguen una cosa que no sea de una presentación digna de una persona que ya casi va a salir como tecnólogo en gestión logística. Entonces, yo no espero que me escriban fortalezas 2 puntos y un listado, debilidades 2 puntos y un listado, oportunidades 2 puntos y un listado y amenazas 2 puntos y un listado. Yo espero que también la presentación de la información sea agradable. El logo de la empresa, una cosa muy bien presentable de cara a que ustedes son personas que ya tienen un nivel diferente y no están recién iniciando la formación. ¿Bien? Entonces, cuando usted hace una matriz DOFA, y eso es algo que ustedes también, muchos de ustedes les falta, cuando usted hace una tabla, no simplemente pegue la tabla, chico o chica. Haga primero una introducción a la tabla
y después de la tabla explique la tabla. Haga un párrafo donde explica la tabla. No pegó la tabla y listo. Mire a ver si usted se hace la introducción, hágase usted la conclusión de esa tabla y ya. No. Para la entrega que van a hacer una introducción a la temática, pegan la tabla y luego van a hacer el análisis de la tabla. Y ya les voy a decir cómo lo van a presentar. Entonces, son ejemplos de DOFAs de dos empresas que tomé simplemente para que sigan ustedes tomando DOFAs, porque ya hemos visto varias en slides o presentación o diapositivas anteriores, pero les estoy dando más información cada vez más, pero no es para que de cada presentación cojan una que otra y ya salió el trabajo. No, hagan realmente ese trabajo a conciencia. Yo espero que no miren en internet nada, sino que hagan esto para una empresa y que tomen información de fuentes, por ejemplo, noticias de esa empresa. Pueden tomar, por ejemplo, no solamente periódico, prensa, televisión, de pronto quejas, que tomen información. ¿De dónde van a tomar la información? También me lo van a decir. ¿De dónde tomaron la información para decidir que eso es una fortaleza, una oportunidad, una amenaza o una debilidad? Entonces, por ejemplo, miren esta introducción a la DOFA que hace una empresa en un trabajo. La matriz DOFA sirve para identificar acciones viables mediante el cruce de variables, por ejemplo, la posibilidad de superar una debilidad que impide el logro del propósito. A continuación se presenta la matriz que se realizó para formular las estrategias de la empresa tal. Bien, entonces, miren que al principio va el propósito de la herramienta, por qué es que se hace esa herramienta, por qué escogimos esa herramienta, y luego va, por lo anterior, se hace uso de la herramienta DOFA para el análisis situacional o el diagnóstico inicial de la empresa. Los pollitos dicen SA, por ejemplo. Bien, entonces, es para que vayamos entendiendo la importancia de saber el manejo de la información y de la estructuración de la información frente a un proyecto. Muy bien, entonces, de lo que acabé de decir anteriormente, ¿cómo es que ustedes deberían mostrar la información luego de que ya construyan el DOFA o la DOFA? Ustedes deberían hacer el análisis digamos, en el documento como tal, van a hacer un análisis de la empresa que ustedes escogieron. Bien, entonces hacen la DOFA y después de la DOFA va el análisis de la DOFA. Entonces miren ustedes, ¿quién me colabora leyendo este primer párrafo y quién me colabora leyendo este segundo párrafo? Yo leo el primero. Tú el primero y uno caballero el segundo, con un vozarrón grande, así tipo... Y yo que tengo una voz de tarde. No, estamos bien, estamos perfectas. No me gusta hablar porque tengo una voz muy poca. Análisis DOFA. Con la empresa Muebles del Caribe S.A. Para Muebles del Caribe S.A. es necesario dentro y fuera de la empresa determinar sus prioridades y sus puntos en contra, así como los aspectos a los cuales sacarles ventaja y aquellos que deben neutralizarse para poder competir. Es decir, reconociendo las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas descritas anteriormente, de paréntesis, matriz DOFA, para darle una mejor organización a una empresa que puede mejorar todos sus procesos. Hay que tener en cuenta que la negatividad debe desterrarse para darle paso al optimismo y al esfuerzo creado y productivo. Creador y productivo. Muy bien. Continúa, ¿quién con el segundo párrafo? Yo, instructora. Gracias. Dice, en la tabla número 3 se muestra la materia aplicada teniendo en cuenta el análisis actual de las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que presenta la empresa Muebles del Caribe S.A. Ha sido tomada con mucha importancia para que ayude a mejorar las gestiones en estudio, la planeación estratégica, evaluación de competidores, desarrollo de negocios o productos, reportes de investigación y como apoyo en las discusiones, prevenciones y cualquier tipo de toma de decisiones. Gracias, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vimos en esos dos párrafos? ¿Quién me puede decir qué encontramos al escuchar esos dos párrafos? ¿Qué es lo que entonces debemos describir ahí? Instructora. ¿Sí, Henry?
Pues yo veo que hace básicamente un análisis de lo que se va a dar a entender pues, antes del análisis, como quien dice, es como un preámbulo al análisis de las tablas o de la implementación de lo que se va a implementar ahí a continuación. Ahí, acá lo que estamos haciendo es el análisis ya habiendo hecho la DOFA, ¿no? Ya habiendo hecho la DOFA, entonces por eso es que dice que, es decir, reconociendo las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas descritas anteriormente en la DOFA. Es decir, ya después de que hice la DOFA, empiezo a analizar esa DOFA. A veces nosotros hacemos gráficas, pero no analizamos las gráficas. Hacemos tablas, pero no analizamos las tablas. Hacemos un cuadro sinóptico, hacemos un mapa mental, pero no analizamos nada que obtuvimos de ahí. ¿Bien? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Después, en el siguiente párrafo, ¿qué vimos? En este párrafo, ¿qué vimos? Vimos los aspectos que encontramos. Miren, que ayude a mejorar las gestiones en estudio, la planeación estratégica, la evaluación de competidores. Aspectos que vimos en esa DOFA que hay que mejorar. ¿Bien? Entonces, esto es una referencia, chicos, para que ustedes tengan para hacer el de ustedes. ¿Bien? Una vez yo he hecho esa introducción, ahora yo voy a hacer esa introducción general de la DOFA que hice, luego voy a hacer el análisis particular del ambiente interno, hago un análisis de lo que encontré en el ambiente interno con las variables que analicé, y en el análisis interno analizo ¿qué? ¿De la empresa qué? ¿Las qué? ¿Qué analizo en el ambiente interno de la empresa? ¿Las qué? Dos cosas. ¿Analizo qué? Las fortalezas y debilidades de la empresa. Perfecto. Entonces yo puedo poner fortalezas, 2 puntos, y que encontré en fortalezas, o un análisis de las fortalezas que encontré, porque yo puedo decir en fortalezas negligencia del personal, pero ¿y qué? ¿Eso cómo se entiende? Entonces usted puede escribir de esas fortalezas o esas debilidades, ahonde más en la explicación de esas debilidades o de esas fortalezas. ¿Bien? Ok. Y en ambiente externo usted va a analizar o a tomar explicación, o va a explicar que en el análisis externo, ¿qué va a explicar? ¿Las qué? ¿Las qué? Se me quedaron callados. Amenazas y oportunidades. Exactamente. Entonces yo puedo escribir amenazas, 2 puntos. En las amenazas descritas en la matriz DOFA encontramos estas, teniendo en cuenta que la divisa ha tenido una fluctuación durante los últimos ¿Bien? O oportunidades. Bien, y hacemos ese análisis más exhaustivo de lo que escribimos en la DOFA. La DOFA es como un resumen, y aquí estamos haciendo la especificidad de lo que vimos en la DOFA, de lo que escribimos en la DOFA. Es claro lo que quiero que definamos y vamos a construir para nuestra DOFA, los análisis que vamos a hacer particulares. Es claro lo que queremos que ustedes realicen o describan en cada uno de esos análisis, o hay inquietudes. Señora. No, señora. No, última palabra. Bueno, ok. Entonces ahora les voy a explicar. Este es otro ejemplo de cómo podemos analizar el análisis interno. Entonces les agradezco por favor tener en cuenta. Miren que eso es un análisis que encontré de un trabajo donde dice: la empresa analiza el factor interno o el ambiente interno de la empresa luego de haber hecho la DOFA. Entonces dice que se analiza la empresa en cuanto a sus recursos y capacidades, se identifican sus fortalezas y debilidades de la organización para afrontar estratégicamente los obstáculos. Se conoce cómo está trabajando la empresa, cuál es su estrategia, cuáles son sus procesos, en qué está fallando y en qué aspectos está bien, y cómo se encuentra financieramente. Por ejemplo, ustedes se acuerdan, ustedes si han trabajado sobre esa misma empresa ya conocen mucho la empresa. Nosotros hemos hecho muchas actividades, posiblemente usted siempre ha hecho las actividades en la misma empresa. En este momento usted ya puede conocer la empresa en planeación estratégica, cómo está, los procesos, mapa de procesos, caracterización de procesos, cómo están. Financieramente, posiblemente no tengan acceso a esta información, bien.
Pero sí pueden ver también, por ejemplo, si los procesos están estandarizados o no. Entonces, miren, esto lo pueden ustedes también definir para su análisis. También hace parte del análisis interno evaluar los recursos con los que cuenta, detectar fortalezas y debilidades y de este modo diseñar estrategias que permitan potencializar o aprovechar las fortalezas y estrategias que permitan neutralizar o eliminar las debilidades. Y aquí esta empresa listó las debilidades acá. Bien, entonces tengan en cuenta cuál es el contenido del análisis de cada análisis que van a realizar. Tanto en el análisis interno como en el análisis externo van a tener en cuenta que ese análisis tenga los siguientes ítems. Temas a abordar en el análisis de la matriz DOFA. Entonces, en el análisis del ambiente interno, ¿bien? ¿Qué es lo que deben contemplar o tener en cuenta? Deben incluir en ese análisis el objetivo o propósito del análisis del ambiente interno. ¿Para qué lo están haciendo o para qué lo hicieron? ¿Bien? Segundo, ¿de dónde se obtuvo la información consignada en ese análisis interno? ¿De dónde obtuvieron la información para decir que esas son las fortalezas y esas son las debilidades de la empresa? ¿De dónde? No, simplemente yo cogí en internet, me gustó y la copié y la pegué. No. Aquí, esto es un proyecto y la información debe ser real. ¿Bien? Entonces, ¿de dónde es que obtienen la información? Entonces la obtuve porque hice una encuesta, hice una entrevista, yo trabajo en la empresa y se han generado quejas en este aspecto durante los últimos 2 años. Bien, ¿de dónde ustedes están tomando esa información? Eso es lo que yo necesito que definan en ese análisis interno que hagan. Bien, entonces acá les pongo entrevistas al gerente, entrevistas a trabajadores, revisión de fuentes primarias, secundarias, terciarias. Ustedes ya conocen cuáles son las fuentes primarias, secundarias y terciarias, de noticias, de prensa, etcétera. ¿Bien? ¿De qué fuente? Y ahí no dice de internet. Bien, entonces para que también lo tengan presente. ¿Esto es claro o hay algún tipo de inquietud al respecto? Por mi parte, Por es mi claro. parte no. ¿No? Bueno, miren que esto es lo mismo, pero para el análisis externo. Aquí les pongo hasta un análisis externo para que se me guíen. Mire, acá dice, en este ítem del análisis externo se analizó el impacto y la influencia de los factores externos que afectan a la empresa a través de los entornos político, jurídico, económico, tecnológico y cultural de las tecnologías de la información y comunicación en lo relacionado con el desarrollo de software. Esta es una empresa de software que tomé. Las siguientes debilidades y fortalezas que se tomaron por medio de entrevistas realizadas a los trabajadores, las cuales se integraron por medio de un diagrama de afinidad, sacando Bueno, ¿desde dónde obtuvieron la información? Entonces, acá les escribo lo mismo que vieron en la proforma de análisis interno. Deben tener en cuenta lo mismo para la proforma del análisis externo. En este análisis van a tener en cuenta responder a el objetivo, cuál es el objetivo o propósito de ese análisis externo. ¿De dónde se obtuvo la información consignada en el análisis externo? Por ejemplo, lo mismo que el anterior, ¿de qué fuente? De una entrevista, de las quejas, de prensa, de radio, comunicación, etc. ¿Es claro, entonces, cuál es el análisis o qué es lo que debe tener el análisis interno y el análisis externo y la introducción de la matriz DOFA, que es el 3.2? Sí, señora. Una cosa es el análisis o introducción de la matriz DOFA, otra cosa es el análisis del ambiente interno, otra cosa es el análisis del ambiente externo, que ya lo he explicado uno por uno. Esto creo que ya es muy claro para ustedes. Bueno, explicación. Ahora sí ya entramos en materia, les voy a explicar qué es lo que van a entregar como evidencia número 3, es decir, la entrega de la primera fase de la fase del proyecto. Voy a explicar a continuación. Que entonces ustedes definen si lo van a hacer individual o lo van a hacer grupal. Bien, entonces explicamos la primera parte del proyecto que se llama fase 1, análisis DOFA. La actividad de aprendizaje 19 está habilitada desde que inició en la semana pasada, entonces ya esta información ustedes la conocen. Importante, que lean para esta evidencia mejora continua de la calidad de los procesos, plan de mejoramiento y los requisitos ISO 9000-2015 que explicaremos en siguientes sesiones. Y la evidencia 3, esta primera parte, componente o fase 1, la vamos a entregar o enviar desde el enlace evidencia 3, fase 1, análisis DOFA del entorno. Entonces, simplemente ustedes ingresan a la evidencia una vez realizada la evidencia y cada uno de los aprendices, así la hagan grupal, la debe entregar individual, como siempre lo hemos manejado. Recuerde que el líder del grupo debe calificar a cada uno de los compañeros el aporte que realizó a esa entrega. Bien.
Tanto la guía de aprendizaje como el documento que aquí se emite, que es la explicación exhaustiva de la evidencia, es igual la información, se pueden guiar de ambos documentos, y igual aquí les voy a explicar el contenido de la evidencia. Bueno, entonces esta parte ya la leímos, por eso no la voy a leer. Para esta primera fase del proyecto, inicie con la construcción del plan maestro de logística, desarrollando la primera fase que corresponde al análisis del entorno a través de la herramienta DOFA. Para ello va a tener en cuenta lo siguiente. Primero, seleccione un caso empresarial hipotético real en donde se desarrollen operaciones logísticas. Vamos a escoger una empresa real. O una empresa que ya han trabajado todas las evidencias. En donde se desarrollen operaciones logísticas, tener en cuenta esto, la empresa debe desarrollar procesos logísticos y escoja o defina o justifique por qué escogió esta empresa. Entonces aquí le doy un zoom a la explicación del punto 1, que es este. Entonces, el grupo de trabajo o aprendiz, si lo hacen individual, deberá elegir una empresa donde donde esa empresa desarrolle operaciones logísticas o procesos logísticos. Bien, entonces esto ya es claro para ustedes. Y 2, del punto 1, luego deberán justificar por qué eligieron esa empresa. Entonces son esos 2 punticos que van a responder en ese primer punto. ¿Es claro lo que van a responder en el punto 1 de esta primera fase del proyecto? Sí, señora. Ok, perfecto, muy bien. Punto 2. Realice un análisis situacional haciendo uso de la técnica FODA o DOFA. Este análisis comprenderá en forma clara y oportuna el estudio de las fuerzas internas y externas que inciden en el desarrollo normal de su empresa. Aquí les hago el zoom del punto número 2. Bien, entonces, ¿qué es lo que me pide ahí? Pues hacer la DOFA. Y la DOFA, pues es el ¿qué? El diagnóstico o análisis situacional. Mediante las herramientas o técnicas, pues en este caso que escogemos, la DOFA o también llamada FODA, donde estudie o analice las fuerzas internas o el ambiente interno y las fuerzas externas o el ambiente externo que inciden o impactan tanto positiva o negativamente en la empresa o el desarrollo normal de su empresa. Bien, entonces aquí sencillamente me dice que haga la DOFA y analice la empresa internamente y externamente. Bueno, entonces acá pide la DOFA. Punto 3. La empresa, aquí me dice, analice el medio ambiente interno de la empresa seleccionada e identifique los puntos fuertes y débiles que, si aquí me dice identifique los puntos fuertes en el ambiente externo, me está indicando que debo analizarle el ¿qué? El punto fuerte en el ambiente interno es ¿qué? Las oportunidades. En el ambiente interno. ¿El punto fuerte es cuál? Fortalezas. Exactamente. Y si me dice que identifique los puntos débiles en el ambiente interno, ¿son qué? Debilidades. Exactamente. Ese es el punto 3, por eso le puse aquí punto 3, porque realmente lo que me pide el punto 2, 3 y 4 es la DOFA en total, sino que la desfragmentaron. Acá el punto 4, ¿qué me dice? Analice el medio ambiente externo de la empresa. Define las oportunidades y amenazas que pueden existir externamente en la empresa y que pueden afectar o ayudar el funcionamiento de esta. Entonces, afectar o ayudar a la empresa. ¿Bien? Ok, entonces aquí me dice que debo realizar mínimo o definir mínimo 3 fortalezas, mínimo 3 debilidades, mínimo 3 oportunidades y mínimo 3 amenazas. Mínimo 3. ¿Bien? Y el quinto punto dice que realice el diagnóstico situacional de la empresa, diligenciando una matriz DOFA y realice el análisis DOFA por cada uno de los ambientes internos y externos. Bien, entonces me dice que no solamente, esto lo adiciono para que lo tengan en cuenta, lo modifique esta evidencia porque no estoy pidiendo solo la DOFA. Para mí lo más importante en un proyecto es el análisis y por eso lo tienen que tener en cuenta porque es lo que más voy a calificar. No solamente va a calificar la DOFA, sino para mí lo más importante solo son los análisis. ¿Bien? Que esta evidencia coja en eso y por eso les adicioné el análisis. Matriz DOFA, procesos logísticos, empresa. Entonces ustedes ponen así tal cual como la ven acá. Matriz DOFA, debajo, procesos logísticos, empresa, porque ustedes van a hacer la matriz DOFA para los procesos logísticos de la empresa Pepito Pérez S.A. ¿Bien? Entonces,
Aquí definen los aspectos o los puntos fuertes de los procesos logísticos, que son las fortalezas, los puntos débiles de los procesos logísticos, que son las debilidades, las amenazas de la empresa y las oportunidades de la empresa en el ambiente externo. Bien, entonces van a ser ustedes ese médico, ese auditor, ese verificador, ese analizador que va a determinar qué estamos bien y qué estamos fallando. Bien. Ok, entonces miren tan importante esta diapositiva y es qué es lo que van a entregar. Ustedes ya tienen el conocimiento porque ya a lo largo de la sesión han adquirido un gran conocimiento. Ahora esta diapositiva lo que les va a ilustrar es qué es lo que van a entregar, cuál es el documento que la instructora quiere que entreguemos. Es este contenido. Entonces, contenido del entregable evidencia 3 fase 1, análisis DOF al entorno. Por favor, chicos, no me entreguen otra cosa, porque es que las correcciones son un reproceso. Entonces, yo obviamente les voy a hacer correcciones, pero no de que no me cumplieron con la entrega de acuerdo a lo que indiqué. Muy claro quiero ser en esto, por favor. El documento debe ser entregado en el formato Word Cena institucional. ¿Quién me puede decir cuál es el formato Word Cena institucional? Y es que hay un líder que todavía me entrega evidencias en los mismos formatos de encabezado de los documentos del SENA, de material de estudio. Yo no estoy pidiendo, ese no es el formato Word Cena institucional. ¿Quién me puede decir cuál es el formato Word Cena institucional? Profe, el formato Word institucional, el que tiene con naranja, el del SENA, en todo el centro, en la parte superior del centro de Word, Ok, ¿y por qué no los están entregando entonces si ustedes los conocen? ¿Ah? Les pregunto. No encuentro el formato acá. Entonces le voy a pedir el favor a Camila y a Henry que me hagan el favor y mañana o si alcanzan hoy enviar de nuevo ese formato Word Cena institucional y escriban en ese formato como una nota que sobre ese formato es que deben entregar el proyecto. Entonces, por tanto, desde el principio en la fase 1 me deben trabajar sobre ese mismo formato para que no tenga que cambiarme en la fase, en la calificación de esa retroalimentación. Se lo voy a devolver porque no me está cumpliendo con el primer parámetro de entrega. Entonces, muy en cuenta, Camila y Henry, les agradezco, por favor, me suben el formato Word Cena institucional cada uno de ustedes y me lo escriben debajo de ese formato. Sobre este formato deben entregar la evidencia de la primera fase del proyecto de análisis DOF al entorno. Les agradezco, me colaboren con eso. ¿Bien? Sí, señora. Mil gracias, Henry y Camilita. Bueno, entonces, definir mínimo 3 fortalezas, 3 debilidades, 3 amenazas y 3 oportunidades. Mínimo, no quiere decir que si ustedes encontraron más, no las van a definir, las escriben. Si tienen 5 o 6, las escriben. Pero para mí, mínimo me deben mostrar 3 por cada una de ellas. ¿Bien? Ok. El líder calificará entre excelente, el líder del grupo calificará entre excelente, bueno o malo el aporte de cada uno de sus compañeros para el desarrollo de la evidencia, que lo hablamos anteriormente. Bien. Cada aprendiz o integrante del grupo deberá redactar su propia conclusión y escribir en paréntesis su nombre frente a ella. Yo quiero también ver qué capacidad tiene usted de concluir esa información que lo que hizo, le asignaron, qué tanta capacidad tiene usted de analizar para que haya concluido lo que entregó. Entonces me está entregando conclusiones, pero no se sabe quién la hizo. Entonces me escriben la conclusión y entre paréntesis Camila, entre paréntesis Marlon, entre paréntesis Henry, entre paréntesis Litzy. Bien, entonces esto es lo que vamos a entregar. Esos son los tips para que entreguen esa evidencia. ¿Y cuál es el contenido? Deben tener ustedes primero la portada, tabla de contenido que vamos a ir alimentando. Esta es la primera tabla de contenido. Pero en la medida que va la fase 2, 3 y 4, vamos a ir incrementándole puntos a esta tabla de contenido. Partimos con esta tabla de contenido de nuestro trabajo. ¿Bien? Introducción. La introducción que ustedes van a hacer va a ser relacionado con la DOFA, porque en la medida que vamos mirando los otros temas o partes componentes del plan maestro, van a incorporar los siguientes, la siguiente información, conceptos de la temática que vamos a ir abordando fase por fase. Bien, entonces la introducción que van a hacer aquí es alusiva al análisis DOFA.
Bien, ¿hasta aquí vamos claros? Sí, señora. Ok, punto cuarto, diagnóstico o análisis situacional de la empresa. Que este diagnóstico del análisis situacional vamos a hacer una introducción. Entonces, en esa introducción vamos a escribir por qué es importante, cuál es la importancia de realizar un diagnóstico situacional de la empresa. Van a escribir eso, teniendo en cuenta que el plan maestro de logística comercial a desarrollar requiere analizar el estado inicial o situación actual de la empresa. Realizaremos el siguiente diagnóstico para conocer el estado actual de la empresa. Eso es lo que ustedes deben escribir. Bien, miren acá, me confundí, voy a borrar aquí porque es 4, para dejarles aquí organizadito, 4, acá es 5, y qué pena con ustedes a los que me subieron la foto con este error. Les agradezco me corrijan la foto para que subamos la información corregida. Bien, entonces les agradezco, qué pena con ustedes, estimados aprendices que me están colaborando. Bien, entonces, aquí, entonces escriben luego de esa introducción del punto 4, escriben 4.1, herramienta o técnica matriz DOFA. Y ahí pegan la DOFA, pegan la matriz DOFA en ese 4.1. Con una introducción, como ustedes vieron. A continuación se describe la matriz DOFA de la empresa XYZ, ¿bien? 4.2, análisis de la matriz DOFA. Entonces, ahí es donde ustedes escriben la importancia de la matriz DOFA, el contenido de la matriz DOFA. Y luego va el 4.2.1, que es el análisis del ambiente externo, que ustedes ya les expliqué el análisis interno, cómo lo deben hacer, qué componentes debe tener, el propósito, de dónde obtuvieron esa información, qué fuentes. Lo mismo para el análisis del ambiente externo, cuál es el propósito del análisis del ambiente externo y de dónde obtuvieron la información. Y finalmente, conclusiones por cada uno de los aprendices que conforman ese grupo de trabajo, entre paréntesis con el nombre de quien hizo cada conclusión. Y finalmente, fuentes bibliográficas o cibergrafía, de donde se apoyaron para alguna información de la empresa. De pronto la página web de la empresa pueden ingresar, que también pueden tomar ustedes información de ahí, que les sirve para analizar la DOFA. Bien, ¿preguntas surgen hasta aquí? Mis chicos, ¿me las hacen saber, por favor? ¿Me están escuchando? Por el momento, señora profe. Todo claro, pienso yo. Gracias, Wilson. Los demás, Eliana, ¿cómo vas con tu voz hermosa que tienes? ¿Me has comprendido? Bien, sí, señora, sí. Ok. Jesús Carreño, ¿está? ¿Me escucha? ¿Cómo vas, Jesús? ¿Me entendiste? Jenny Yaritza, ¿hay alguna pregunta de tu parte? No, señora. Ok, bueno, entonces al parecer de este diagnóstico situacional hemos entendido muy bien. Muy bien. ¿Qué voy a analizar o calificar de esta primera fase o primera parte de entrega del proyecto? Primero, seleccionó un caso empresarial o una empresa real donde desarrollan empresas, operaciones o procesos logísticos. Primero. Segundo, realizó el DOFA, analizó el ambiente interno, analizó el ambiente externo, realizó el diagnóstico, que sería, digamos, el análisis para mí, que voy a analizar en ese punto quinto, elaboró todo el documento con los puntos desarrollados, aplicó las normas de ortografía y puntuación. Tengan en cuenta que aquí voy a calificar puntualidad, ortografía y presentación de la evidencia en formato Word institucional. Entonces, si no cumple con eso, voy a bajarles en el punto 7. Y en el punto 8 sí lo entregó en el tiempo establecido y en el enlace establecido en plataforma. Y eso es todo. Esperamos entonces que esta evidencia la realice durante esta semana. Y mis chicos, nosotros nos vamos a volver a ver. La siguiente sesión no es conmigo. Ustedes van a tener la siguiente sesión con la instructora de bilingüismo. Acá ustedes están viendo el contenido de la siguiente sesión. La siguiente sesión es la sesión 3 con el 25 de octubre
perdón, esperen un minutico, la siguiente sesión, sesión 3, acá está. Ya la están viendo bien. Entonces, la siguiente sesión es con la instructora de bilingüismo, donde les va a explicar la evidencia número 7, taller Talking About Logistics Workshop. Esa evidencia tiene 3 resultados de aprendizaje asociados, el resultado 6, 7 y 15. Chicos, por favor, la última vez que van a tener clase con la instructora de bilingüismo es este día 27 de septiembre. Y esta evidencia de bilingüismo me la deben entregar prioritaria, porque la instructora no va a volver a estar con ustedes, sino hasta los primeros días o mitad de octubre, va a apoyarlos, porque ya no tenemos necesidad de instructores transversales para la ficha, entonces no se tiene ese instructor disponible en cuanto a tiempo. Entonces, los instructores transversales deben entregarse primero esas evidencias. Les agradezco tener presente esto y no dejar para última hora la entrega de las evidencias de bilingüismo. Bien, en este caso de la evidencia 7. ¿Preguntas tenemos? ¿Ha sido claro? ¿Mis chicos y mis chicas? Sí, señora. Sí, señora. Señora, todo claro. Ok, bueno, entonces en ese orden de ideas, me alegra mucho haber compartido con ustedes hoy. Bueno, creo que pasamos un rato agradable y lo más importante que hayamos aprendido. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Espero que se me pongan al día en las evidencias que tienen pendientes y nos vemos a los chicos que tienen plan de mejoramiento este miércoles a las 7 de la noche para la citación de plan de mejoramiento. Un abrazo, que tengan una feliz noche, bendecida semana para ustedes y cuídense mucho. Los quiero mucho. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Yes.